Amén, hermanos. Vamos a estar predicando bajo el tema: el hacer el bien y caminar en obediencia te traerá recompensa. Amén. Si vemos, hermanos, tal vez estos no son personajes quizás muy conocidos, quizás usted ya había leído sobre ellas. Pero si el nombre de estas mujeres quedó grabado en la Biblia es porque hicieron algo que llamó la atención de Dios. Por lo tanto, son personajes importantes que Dios dejó en la Biblia para que nosotros, hermanos, aprendamos de ellos. Amén. Dice en el versículo 15: y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, mátalo, y si es hija, entonces viva. Amén. Si nosotros vemos, hermanos, aquí a estas mujeres se les presenta una situación difícil, en donde se les está dando una orden, hermano, del rey. Y sabemos, hermanos, que no es fácil cuando estás presionado, hermanos, por poderes arriba de ti. Pero si nosotros vemos, hermanos, estas mujeres, a pesar de la orden que se les estaba dando, tomaron una decisión. Y de eso es lo que quiero, hermanos, que ahora entendamos. Que el tomar decisiones en nuestras vidas, a lo largo de nuestro caminar, nos va a ayudar ya sea para bien o para mal. Porque dependiendo, hermanos, de cómo nos conduzcamos, qué decisiones tomemos, así nosotros, hermanos, recibiremos lo que está por venir. Amén. Y dice en el versículo 17: pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Si bien estamos viendo, hermanos, aquí ellas ya tomaron su decisión. A pesar, hermanos, que quizás llegó el temor, el miedo, la opresión, hermanos, estas mujeres tomaron una decisión y fue para bien. Porque el elegir a Dios, hermanos, créanme que les vino para bien. Asimismo, hermanos, nosotros tenemos que saber que las decisiones, conforme esté usted caminando, hermanos, le servirá en su porvenir. Mire, versículo 18 dice: y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Por qué habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Si vemos, hermanos, estas mujeres al tomar la decisión, también se enfrentaban, hermanos, que al ellas tomar esa decisión se estaban enfrentando también poniendo en riesgo sus vidas. Porque sabemos, hermanos, que desafiar, hermanos, al faraón en ese tiempo no era cosa fácil. Pero estas mujeres, hermanos, como lo dice en 2 de Samuel 24:14, es mejor, hermanos, caer en manos de Dios que caer en manos del hombre. Y estas mujeres habían entendido, hermanos, el valor que es mejor ser amigo de Dios que desafiar a Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender en nuestro caminar como cristiano, hermanos. Que es mejor tener a Dios de nuestro lado que desafiarlo. Porque muchas personas, hermanos, se les olvida. Y quizás por las presiones de la vida, hermanos, toman decisiones que agradarán a los hombres, pero desagradarán a Dios. Pero si nosotros vemos, Cifra y Fua fueron mujeres, hermanos, entendidas. Hermanos, obtuvieron la sabiduría de parte de Dios para decidir lo mejor para sus vidas. Si vemos, hermanos, en versículos 18 y 19 dice: y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Amén. ¿Y qué dice Mateo 10:19? Cuando os entreguen, no os preocupéis por lo que, ¿qué? Por lo que has de hablar o por lo que has de decir. Porque dice que en aquella misma hora Dios dará lo que usted tenga que decir. Y aquí lo estamos viendo, hermanos. Que ahí Dios ya las había preparado cómo ellas tenían que responder al faraón.
¿Qué respuesta con sabiduría les dio Dios para preservar también la vida de las mujeres? ¿Por qué? Porque Dios vio la decisión de ellas de agradarle a Dios. Entonces quiere decir que cuando nos decidimos agradarle a Dios, Dios también, hermanos, se agrada de eso y también cuida nuestras vidas. Y si lo estamos viendo, hermanos, por la sabiduría de palabras de ellas, ¿cómo respondieron al faraón? Siguieron vivas. El rey no las mató. ¿Por qué? Porque su decisión fue, hermanos, agradar a Dios antes que a los hombres. Amén. Asimismo, hermanos, vamos a ver otra historia más. Pero antes de eso vamos a ver versículo 20-21. Que dice, y Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Amén. Aleluya. Ese es, hermano, lo más importante que nosotros tenemos que grabar en nuestro corazón. Que la decisión que tomemos, hermanos, también va a alcanzar a nuestras familias, ya sea para bien o para mal. Si bien vemos el accionar de estas parteras, hermanos, de hacer el bien, también alcanzó a sus familiares. Dice que Dios se agradó de eso y por lo tanto, por haberle temido a Dios, dice que ¿qué? Prosperó sus familias. Así que no solo alcanzaron la bendición ellas, sino que la alcanzaron también sus familias. Porque nosotros debemos saber, hermanos, que dependiendo cómo nosotros caminemos, no solo, hermanos, seremos afectados nosotros, sino también todos los que están a nuestro alrededor, todos nuestros seres queridos. Amén.